como se trataba de un triángulo equilátero, utilizamos un triángulo rectángulo con un cateto adyacente de 3 centímetros con este error y una hipotenusa de 6 centímetros, sabiendo que el ángulo sería el arco coseno de x sobre y propagando errores. Y ahí obtuvimos que el ángulo era 60,00 más menos 0,02. Y a partir de lo que antes de la relación de antes para calcular n, calculamos n, hicimos la propagación de errores, y a partir de los resultados que obtuvimos, pudimos observar que para todos las longitudes de ondas, el índice de refracción es el mismo dentro del error, y cuando fuimos a una tabla para ver qué material podría haber sido, observamos que podría haberse tratado de un vidrio blanco de silicato o un cuarzo. Entonces, concluimos que no se trata de un buen método para determinar el material del prisma. Y eso es todo lo que hicimos. ¿Que pueden explicar cómo han hecho la propagación para el n, en la expresión que tienen ahí, en la expresión final que ponen ahí? En esta Sí. habíamos hecho seno de esto por el error de lo de adentro, más el seno de esto, o sea, porque están los errores relativos, como es la suma de errores relativos. Disculpa, no se ve dónde estás indicando. Ah, cierto, yo lo estoy compartiendo. Hicimos el seno del ángulo mínimo más phi sobre 2 por el error de lo que estaba dentro de eso. Eso todo sobre el coseno del ángulo mínimo más phi sobre 2, porque era el error relativo, por ser la división, más el error relativo del denominador, que sería el coseno, perdón, de phi sobre 2 sobre el valor que sería seno de phi sobre 2 por el error de lo de adentro, que es delta de phi. Y todo eso lo multiplicamos por n. Hicimos igual para acá. Bueno, lo estoy señalando, para la del arco coseno. ¿Trabajaron con los ángulos en radianes o en grados? En grados ahí. Pero ahí para poner el delta, ¿en qué unidades lo pusieron? Claro, creo que tendríamos que haberlo puesto en radianes. Sí, porque es adimensional, el n no tiene unidades, entonces, bueno, ahí había que tener cuidado de trabajar con los ángulos. Para calcular los senos no importa, porque calcular el seno no importa si lo usas en radianes o en sexagesimal, pero cuando uno pone el error absoluto, digamos, ahí tiene que tener cuidado. Sí, entonces creo que tendremos que cambiar eso. Fíjate y controla los errores, controla si hay algún pequeño cambio en el error. Bueno, profe. Una cosita más, para completar, digamos, faltaría un esquemita del sistema, ¿no? Donde ustedes ponen cuáles son las dimensiones X, Y, etc. Bien. ¿Está bien? Claro, para marcar bien qué es el ángulo, el cateto opuesto, el cateto adyacente. Y bueno, otra cuestión que deben tener en cuenta en el informe, cuando presenten el esquema, el dibujito, cuando, digamos, pongan el esquema de la situación en que el rayo incide y después sale por la otra cara, cuando están en la situación de ángulo de desviación mínimo,
ustedes miden desde el centro del prisma hacia la pantalla, ¿sí? Pero tengan cuidado, fíjense en el diagrama, que si el rayo está incidiendo, el haz está incidiendo en la punta del prisma, cuando se desvía en una trayectoria paralela a la otra cara del triángulo, ¿sí? Siempre que estamos en la situación de ángulo mínimo, y no necesariamente va a estar en el centro, ¿no? Entonces, bueno, ese es un error que se estima, pero tienen que tenerlo, digamos, mentalmente a la situación para que vean en cuánto estiman que es ese error. Porque teóricamente desde ese punto, ¿sí?, es de donde tienen que medir el ángulo de desviación, no necesariamente desde el centro. ¿Sí? Si uno puede ver, generalmente uno en el sistema puede ver dónde está incidiendo. Si está incidiendo en la mitad de la cara del prisma, sí, entonces cuando se desvíe, el rayo va a pasar por la mitad, por el centro del prisma. Pero no necesariamente puede estar incidiendo más abajo o más arriba. Entonces, bueno, evalúen esa situación para tener en cuenta en cuánto estiman ustedes el error de ese de definición que tienen en la distancia entre el prisma y la pantalla. ¿Está? Bien. Bien, profe. Sí. Bueno, ¿tenías algo más, Manuel, vos? No, no, nada más, ¿Sí? Silvia. Bueno, ¿quién sigue, chicos? ¿Podemos seguir nosotros? Bueno. Ale, ¿estás? Sí. Ahí presente. ¿Se está viendo? Sí. Acá tenemos nuestro sistema. La distancia que venimos del centro del prisma hacia la pared, en este caso que en el laboratorio. Y después había que medir este I, que es la distancia desde el punto donde incidía en la pared, sin el prisma, y luego con el prisma en el ángulo de desviación mínima. Ale, ¿querés explicar la propagación de error? Bueno, acá para propagar errores de delta de n, derivamos respecto del delta mínimo. No sé si está bien. Y después al final, baja Juan. Ahí agregamos el error del ángulo de las caras del prisma. A ver de nuevo, por favor. Tu expresión. Sí, acá tenemos el error del ángulo de desviación mínimo. Y después agregamos el error porcentual del ángulo del prisma. Y después con el valor calculado, calculamos cuánto es el error de delta n.
No me queda claro por qué derivan respecto de delta. Eso fue lo que se nos ocurrió para sacar el error de lo que sería de delta mínimo, ya que tenemos las dos variables delta y phi. No sabemos si está bien, pero Y creo que tenían que aplicar, digamos, la formulita que tenemos para derivar un cociente, ¿no es cierto? Entonces, delta del numerador sobre numerador más delta del denominador sobre denominador, para sacar el error relativo. ¿Está bien? Bien, sí. Porque en el primer término, derivando respecto de delta, solamente te aparece el error solo de delta. Pero ahí está también metido phi, que también lo han medido y tiene su error. Y no le está apareciendo ese error. Le aparece por el segundo término. Por ese delta de phi sobre phi, ¿de dónde sale? El que agregan después. No no está sabemos puesto así nomás. cómo Ah, está agregarlo, puesto. Bueno, tenemos No que tienen que derivarlo. hacer bien esa propagación. Sí, sí. Bien. está bien. ¿Tienen idea de cómo la van a encarar entonces? Sí, ahora más o menos. Bien. Sí, aplicando, como le digo, la expresión esa, error del numerador sobre numerador más error del denominador sobre denominador. Entonces después tienen que calcular el error del numerador y, y del denominador. Y después lo ponen ahí, ¿no? Bueno, ahí eso tienen que corregir entonces. Bueno, ya que está más o menos cuánto vale el error para cada caso. Acá era un grado. Nos equivocamos al ponerlo ahí. Eso lo medimos con un disco, creo que se llama goniómetro, puede ser. Ajá. Y Que tenía después también para un tomar, grado. sí, está mal puesto ahí. Ujú. Después para tomar las mediciones de X y de Y, algo que me percaté fue que primero estábamos midiendo con la ruleta y mi compañero me dijo que había que tensarla la ruleta porque se hacía una curva y nos daba otra medida. Después cuando la teníamos tensa nos daba una medida distinta. Así es. Y también el punto del láser por ahí, no sé si era de la distancia que estábamos, era un- un poco grueso. Así que más o menos colocábamos en la mitad del disco ese, del láser, para medir. Las- Una Acá cosita están. respecto del ángulo phi, antes de que me olvide. eh, si, bueno, uno tiene un prisma equilátero, como que no hay tanto problema, aunque más o menos, digamos, porque el ángulo phi que uno debe medir es el ángulo por el cual entra el haz, o sea, entre las caras del prisma, entre la que el haz incide y por la que el haz sale. ¿Se entiende? O sea, hay otros dos ángulos que no intervienen, digamos. O sea, el ángulo que a mí me interesa, que es el ángulo refringente, digamos, del prisma, es el ángulo entre las dos caras por las cuales el haz entra y sale, y ese es el ángulo que yo tengo que medir. ¿De acuerdo? Es un detalle que por ahí, digamos, no sé si lo dijimos, creo que Silvia lo dijo en la
en la introducción teórica, pero por ahí no lo volvimos a recalcar durante el experimento. Bueno, nada más esa aclaración quería hacerles. Si continúan nomás. Y acá obtenemos los valores del n para cada longitud de onda. Acá ya con su error. Y acá estaría más o menos la comparación para determinar de cuál sería el material con el que estuvimos trabajando. ¿Cuál es el prisma que usaron ustedes? Uno que nos proporcionaron ustedes, uno chiquito, bonito. blanco. El chiquito. Ah. Bien, bien. ¿No le sacaron foto? Sí, abajo, baja Juan, Ah, bien. Ah, bárbaro. Este que tenía está de arriba, ¿no? 90 grados en un ángulo. Bien. Donde primero habíamos intentado medir este, Claro, ahí no no se obteníamos puede. nada. Claro. Y recién con las otras caras se podía. O sea que tiene 45 grados. Sí, ¿Y eso cómo lo midieron? con Ah, con el goniómetro. claro. Con el goniómetro. Bien. Listo. Y la medida que más se aproximaba era el vidrio blanco de silicato, según la tablita. Intenté buscar la nota, pero no era tan bonita como esa. Otra tabla de valores de índice de refracción. Bien. Y eso fue lo que hicimos. Bien, tengan en cuenta lo que le decíamos respecto a los errores de los ángulos, de ponerlos en gradianes en el cálculo. O sea, ustedes tienen que revisar esos errores, ¿no? Sí. Bueno, Bien. Y chicos, revisen entonces la propagación. Es importante eso porque eso les puede llevar, y además que estén trabajando en radianes con los delta de los ángulos, porque eso puede cambiar la situación que ustedes dicen de que no se observa diferencia. Que, bueno, que bueno, utilizando aquí la teoría también que nos enviaron, cuando este ángulo se hace mínimo, cuando se hace cero, cuando hago la derivada respecto al ángulo de incidencia, eso tiene que ser igual a cero, digamos. Y bueno, así llego a una expresión más sencilla con respecto a esta que era el ángulo de desviación, que es, a ver dónde está. Bueno, esta creo que. Bueno, la anoté por ahí. Bueno, era la N. Esta expresión, digamos, la más sencilla. Acá, bueno, hicimos el esquemita también para sacar el trabajo que hicimos, que es medir el ángulo de desviación de un prisma cuando cuando la distancia es mínima entre una dirección, primero que colocamos de derecho el LAS sin el prisma, luego ver cuánto se desvía con el prisma para distintos láser que tienen de distintos colores, que son distintas longitudes de onda, para el azul, verde y el rojo que hicimos.
Aquí están las fotos de, primero colocamos el láser, tratando que apunte hacia una dirección, aquí hacia la puerta. Luego colocamos el prisma delante de él y ahí observamos la desviación que tenía respecto a la dirección que salía incidente primero. Aquí no sé si ven el punto rojo acá. Entonces medíamos hasta que este punto se hacía mínimo, o sea, respecto a esta distancia inicial que era sin el prisma. Y bueno, y así consideramos esta medición del ángulo, el ángulo mínimo como esto, como la tangente de esta longitud. Esto se mantenía fijo, obviamente, de la distancia del prisma hacia la puerta, y bueno, y de donde apuntaba el láser hacia donde apuntaba primero, eso es lo que cambiaba, digamos, según distintas longitudes de onda, según distintos láseres, entonces. Bueno, medimos primero con el láser rojo, donde nos daba nos proporcionaba esta longitud de onda, decía el láser. Medimos la distancia, sacamos el arco tangente del ángulo y lo pasamos a radianes acá. Y bueno, nosotros eran de 1 milímetro porque medíamos con una ruleta que tenía esa apreciación. Hacemos la propagación del ángulo mínimo, que obviamente que nos daban radianes, nos pasamos a grados. Y así podemos colocar el ángulo en, en grados, digamos, con su error. Luego, en base a la fórmula del índice de refracción, sacamos el índice con, bueno, otra cosa, el prisma nos proporcionaba un ángulo de 60 grados de las caras. Como no habíamos olvidado de ver si el error del prisma, o preguntar, lo consideramos como el mínimo, que es de 1 grado, va de 0,1 grado, para hacer la propagación. Bueno, el N nos da, por ejemplo, del rojo, 1,518. Para el azul, o haciendo lo mismo, nos daba 1,528. Y para el verde, 1,524. Luego, para sacar el delta de N, hicimos la propagación de errores, que acá, a ver cómo mostrar un poco cómo lo hicimos, capaz que le sirve a alguno, que tomamos A igual a seno, o sea, esto lo llamamos A y esto lo llamamos B. Entonces, N es A sobre B, para hacer más sencilla la propagación, delta de N sobre N, delta de A sobre A más delta de B sobre B, y bueno, ahí reemplazamos A y B, cuáles son, y bueno, nos queda el delta de la expresión sobre esta expresión, igual que acá, igual para este lado, y ahí si derivamos lo que está dentro de esta expresión, como hicimos con el, acá no sé si no me voy a explicar, la derivada de esto, o la propagación de este ángulo, que la teoría nos daban, a ver. Lo teníamos en la teoría, me olvidé de ponerlo ahí, esto, que sacaban las derivadas. Bueno, la misma expresión como podemos sacar acá, lo sacamos aquí para hacer el seno. A ver. Entonces, derivamos esto, que queda coseno del argumento, por lo que está dentro del argumento, que quedaría 1/2 de cada error, cada delta. Lo mismo para esta expresión. Entonces nos queda al final la expresión esto, que es cotangente, porque esto tiene el mismo argumento, entonces coseno sobre seno directamente ponemos cotangente de eso. Bueno. Y bueno, en base a esto calculamos el delta de n, y para el rojo nos da nos llega al 0,09, pero en el caso del azul y el verde ya nos llegaba al 0,1,
y bueno, es un error del 10% más o menos. Entonces era bastante grande. Con lo que concluimos que no era un método muy sencillo porque entre 0,4 y 0,6, el margen de esto, hay demasiados índices de refracción como para precisar qué vidrio era. Y esto creíamos que es por la introducción del error del ángulo, del prisma, que nosotros consideramos como 0,1, pero bueno, eso no era un dato que lo averiguamos, ni que se proporcionó, nos olvidamos de preguntar, digamos, eh, con qué error tenía el ángulo del prisma, que era 60 grados. Bueno. Bueno, también y considerando algunos errores, como el del ancho del haz y la centralización del prisma, o el paralaje del ángulo y el haz, el delta se iba mucho más grande, entonces, bueno, esto directamente no calculé, pero, o sea, hice un cálculo rápido y se iba demasiado grande el índice, a casi 1 me daba a mí, lo cual ya prácticamente no era inservible. Bueno, eso es lo que hicimos hasta ahora. Bueno, igual que los chicos anteriores, bueno, que los otros grupos que han expuesto, los delta los considerados en radianes en la propagación. Sí. Ahí cuando reemplazás por No. el delta del Es delta verdad. mínimo más el delta de... No, ¿sí? pero este no. Ahora estoy pensando que el ángulo del prisma no. Y en el otro Directamente eso. sí. Sí, en el otro sí. Bueno, ahí tienen que ver cuál de esos dos términos en el error relativo está pesando más, ¿no? Considerar 0,1 el error del ángulo del prisma no está mal, no está tan errado, porque bueno, son prismas bien construidos, ¿sí? Y el error en el ángulo debe andar entre el 1, 5 por 1000, por ahí, entonces considerar 0,1 con un ángulo de 60, anda por ahí, o sea, no es tan errado eso. O sea, hay que ver cuánto es este término, el segundo término de esa propagación que figura ahí, ¿sí? ¿Cuánto sería? Y cuánto es el otro, cuál de los dos términos está pesando más. Pero No, para aquí eso... pesaba más gente, pero estoy pensando que no lo pasé a radianes, porque directamente hice el Hay que 0,1 pasarlo a dividido en 2. radianes, porque si Claro, no hice están 0,1 dividido en 2. calculando un error relativo digamos, en una cantidad que no es adimensional. Claro, sí. ¿Sí? Tienen cotangente multiplicado por un delta. Ese delta tiene que ser adimensional, o sea, tienen que trabajar en radianes, en los dos términos. Entonces, bueno, ahí veamos si eso cambia o no, en cuanto al error que tiene para acotar el n. Bien. Bueno, bien. Bueno. ¿Qué es lo que había, perdón, profe, hace rato dijo algo sobre el ángulo, que era 90, el de desviación? Si teníamos que probar o fijarnos qué pasaba cuando era 90, algo así, dijo. Sí, pero es porque los chicos han trabajado, el grupo Con anterior otro prisma. trabajó con otro prisma que tenía un ángulo de 90 y dos de 45. Ah, bien. Sí, ustedes Claro. han trabajado con uno equilátero. No, sí, el equilátero. Sí. Ah, bien. Bueno. Una cosita que quería observarles, en el dibujo que vos ponés, el dibujito del esquema, Sí, ese. Sí. Ahí no es muy feliz, digamos, la disposición que tiene el prisma, ¿no? Porque está incidiendo el haz sobre Paralelo, una dice cara, usted. claro, está incidiendo sobre una cara que es perpendicular al Ah, bien. haz. ¿Está bien? Entonces, bueno,
nada, digamos, no está representando mucho lo que está pasando. Y otra cosita que es para todos, tengan cuidado a qué designan X e Y, porque yo veo que algunos pusieron X sobre Y, la tangente, y otros Y sobre X, y entonces tengan mucho cuidado a qué le llamaron X y a qué le llamaron Y, ¿no? Bien. Bien. Entonces, por ahí el ángulo delta quizás no le salga el correcto. ¿Sí? Entonces, revisen todo ese detalle. Bueno, Bien. eso nomás. Profe, hoy, bueno, me puso Gustavo todo porque yo estoy del celular y bueno, me resulta más incómodo hablar o hacer la presentación, pero bueno, obviamente el trabajo lo hemos hecho entre los dos. Bien. Solo eso. Bien, perfecto. Silvia, antes de que empiecen los chicos, ¿te acuerdas que te había dicho Sí, si me sí, podía? sí. No hay problema. Te dejo un rato María. y después vuelvo. Bueno, no hay problema. Bueno, chao. Chao. ¿Quién más? Bueno, queda un solo grupo, ¿no es cierto? Porque han trabajado de 3. ¿Sí o cómo van a presentar? La verdad es que yo había pensado que íbamos a presentar por aparte cada grupo, pero bueno, como ustedes nos digan. O sea, hemos escrito por aparte, supongo, nuestras cosas. Yo con Juan Ignacio hemos escrito nuestras propias conclusiones, nuestros cálculos, y Alejo Bueno. lo suyo. Bueno, está bien. Presenten Bueno. así, está bien. ¿Quién empieza? Y bueno, empezamos nosotros. Bueno. En el segundo, ¿no? No. Ahí se ve. Sí. Bueno, en este caso nuestro sistema experimental está constituido por un prisma, un riel graduado en milímetros, en el que colocamos un soporte para poner el láser. Hemos utilizado 3 láseres con distintas longitudes de onda, de color azul, verde y rojo. Y luego dentro del prisma hemos usado 2 sustancias diferentes, que han sido agua y glicerina, con distintos índices de refracción para realizar la experiencia. Y la pantalla que utilizamos es la pared del laboratorio en este caso. Aquí podemos ver una foto del prisma también, y de cómo está arreglado para que coincidan las alturas. Para realizar la experiencia, primero medimos donde el rayo incide en la pantalla cuando no es refractado por el prisma, es decir, el rayo sin el prisma de por medio. Marcamos esa longitud, y a esa longitud la
le medimos la distancia con respecto al centro del prisma, a la que llamamos X. Aquí hay un esquemita que tiene el mismo error que el esquema de los chicos que presentaron antes. No, fue un error simplemente distraído por hacer el gráfico un poco apurado, la verdad. Pero bueno, ya lo corregiremos y vamos a poner bien eso. Después hemos medido el ángulo de incidencia mínimo, que para eso ya pusimos el prisma de por medio en la trayectoria del haz de luz, y lo fuimos girando y apreciando. Aquí se puede ver dónde incide el haz de luz, y fuimos apreciando dónde era ese ángulo mínimo de desviación. Eso fue a ojímetro, como se le dice. Y a eso lo marcamos, y después medimos esa distancia con respecto al punto en donde incidía cuando no se desviaba el haz de luz, y esa distancia la llamamos I, como podemos ver aquí. Y bueno, para obtener este ángulo de desviación mínimo, usamos una relación trigonométrica que sería el cateto opuesto sobre el adyacente, y quedaría como ese ángulo mínimo, sería el arco tangente de I sobre X. Bueno, ¿querés seguir vos, Juan? Bien. Para el cálculo de los errores, hemos partido primero de la ecuación esta de el índice de refracción de nuestro material, que se presentó en la diapositiva dada por ustedes. Y para calcular los errores, primero no sabíamos muy bien cómo hacerlo, cómo trabajar con funciones trigonométricas que adentro tienen variables. Entonces, lo que hemos hecho es buscar en internet, y hemos conseguido en Wikipedia una expresión muy, muy útil, que es que el error de variables independientes x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, es igual al valor absoluto de la derivada parcial de la variable independiente respecto a cada una de las variables independientes, multiplicada por el error de la variable independiente. Y ese se le va sumando para cada variable, y se obtiene el error de la variable dependiente. Luego, entonces hemos reemplazado para nuestro caso que nuestra variable dependiente, n sub 2, depende del delta mínimo, del phi del prisma, y del n sub 1, que sería el n del aire, que después más adelante lo hemos terminado de todas maneras despreciando porque era básicamente cercano a 1. Bueno, calculamos las derivadas respecto de cada variable, simplificamos un poco utilizando la expresión original, y luego todos los reemplazamos de nuevo para el error de delta de n sub 2, y también hemos expresado para el de la derivada respecto de phi. Hemos terminado utilizando una expresión trigonométrica, que es que el coseno de un ángulo A por el seno de un ángulo B menos el seno de A por el coseno de B es igual al seno de B menos A. Luego eso lo reemplazamos y se simplifica bastante también. Juntando todo, como decíamos, obtenemos la fórmula esta de acá, la que está más abajo. Y luego para el error del delta mínimo, utilizamos el mismo proceso, pero en este caso el delta mínimo es dependiente de las variables x e y. Obtenemos el error de ahí y luego volvemos a reemplazar. Aunque luego de todas maneras nos resultó más fácil calcular el valor acotado de la expresión de acá arriba. ¿Sigue bajando, por favor? Muy bien, acá es donde reemplazamos finalmente los valores. Encontramos que el valor del n sub 1 es básicamente igual al índice de reflexión del vacío. Y luego el ángulo phi, que es el ángulo uno de los vértices del prisma, nos daba de 60 más menos 1, con un error bastante chico. Pues usamos un semicírculo con apreciación de 1 grado, y hemos medido el ángulo interno del prisma,
que era bastante grueso, pero hemos considerado que era el interno. Luego los reemplazamos en radiano para hacer los cálculos, y luego más adelante tenemos ahora las mediciones para cada caso. ¿Lo querés decir vos, Fran? ¿Lo querés contar vos? Disculpa, estaba silenciado. Bueno, en el caso del agua, utilizando el láser rojo, la distancia X era de 163,7 más o menos 0,5. Ahí hemos conseguido 0,5 de error porque, bueno, había cierto error de definición en qué punto empezar a medir, a partir de qué punto empezar a medir esa distancia, además de que por ahí nosotros habíamos usado aquí una ruleta de 3 metros que nos había prestado Alejo, y a veces se le hacía como una pancita que se le hace a la ruleta, y también teníamos problemas por las diferencias de altura del punto de desmarcado hasta el centro del prisma. Igual entonces lo hemos considerado ese error de distancia. Después, para la distancia ahí tenemos una medición de 72 más menos 1. Y bueno, ahí usando ya la relación trigonométrica, nos da un valor. Disculpa, ¿cuál es X y cuál es Y para ustedes? X es la distancia desde el centro del prisma hasta la pantalla, y es la distancia desde el ángulo de incidencia mínimo hasta el punto del haz que da sin refractar. ¿Por qué el error en Y es más grande? En I teníamos error de definición porque, bueno, lógicamente el láser no es un punto, sino que era un círculo, digamos, con un diámetro, y entonces ahí tiene un error de definición desde dónde empezar a medir la distancia. Y ese error era como el radio de los dos círculos, del punto de incidencia del haz, cuando no se interfería el prisma, y el punto refractado por el prisma. Y por eso tenemos ese error ahí también. Ok. Bueno, después hemos usado la relación trigonométrica de arco tangente de Y sobre X, nos dio este valor, luego fuimos a la expresión para calcular el N, y nos dio de 1,34 más menos 0,01. Si no me equivoco, para el agua el índice de reflexión es 1,33, ¿verdad? Sí, pero así bueno, es. aquí sí. Bueno, para este caso en el láser rojo nos dio 1,34. Luego hicimos el mismo procedimiento con el láser verde, en este caso nos dio 1,33. Y para el láser azul nos dio también 1,33. Entonces todos fueron valores lindos. Después hicimos el mismo procedimiento para la glicerina con el láser rojo. Aquí tuvimos un poco más de error, como podemos apreciar en el X y el Y, sobre todo en Y, porque bueno, el láser, los puntos que se incidían en la pantalla eran más, uno puede expresar más, no eran un punto en una redondela, sino que estaba como más distribuido, era una distribución un poco más rara. Creo que tengo una foto de eso, me olvidé de ponerlo, la verdad, para mostrarlo. Pero bueno, el caso es que nos dio el índice de refracción de 1,48, que era lo esperable, si no me equivoco es 1,48 para la glicerina. Sí. Y bueno, eso es lo que tenemos por ahora. La verdad que nos ha asombrado la precisión en los valores, no pensamos que iba a salir tan bien. Bueno. Sí, bueno, ahí fíjense si comparamos, perdón, no había puesto cámara. Si comparamos los errores absolutos, o sea, hasta dónde pueden garantizar hasta la primera cifra decimal o la segunda, los resultados de estos difieren de los grupos anteriores, ¿sí? Por eso les pedimos que controlen. ¿Ustedes han trabajado con los delta en radianes? Así es. Sí, y además tenían otra técnica de propagación. O sea, si lo propagan como
acostumbramos a hacer en el laboratorio, a sumar el error relativo del numerador y del denominador, esa es una aproximación a la técnica que ustedes han usado, ¿sí? Que es una técnica un poco más detallada en cuanto a considerar, lo que están considerando es una derivada parcial de la función respecto a las variables que aparecen ahí. Digamos, aunque en la práctica no se olviden, cuando uno aplica eso, está diciendo hay una función f que depende de otras variables que son independientes entre sí. En realidad no es así en la expresión que están usando, porque n no está dependiendo, n no depende ni del ángulo del prisma ni del ángulo de desviación. Es el ángulo de desviación el que está dependiendo de otras variables. Bueno, ese análisis físico no lo tienen que perder de vista. Creo que están bien los valores, después bueno, vamos a controlar cuando presenten el informe. Y lo que sí, ahora con más precisión, como ustedes han medido con más precisión en el sentido de garantizar hasta la centésima en la medición del índice de refracción, tanto para el rojo, para el verde y para el azul, entonces están viendo que prácticamente así los valores también coinciden, casi coinciden. Entonces, digamos que es un material, ¿sí? Podrían concluir que es un material que no tiene o no ofrece mucha dispersión, ¿sí? O sea que si uno ve el espectro de colores no va a aparecer muy abierto, así como aparecen las figuritas en los libros. Sí, eso bueno, vamos a intentar en la próxima clase de hacerlo para probar realmente y para que vean ustedes dónde impacta el azul, dónde el verde, porque ahora lo han hecho uno por uno, con los láseres. Bueno, la idea también es verlo, aunque sea cualitativamente, cómo se abre el haz de luz para que ustedes puedan ver de qué magnitud es la dispersión de colores, lo que hemos definido como ángulo de dispersión. ¿Ustedes han probado, chicos, han tratado de acuerdo a los valores de identificar el material? En nuestro caso ya sabíamos los materiales, Era agua y glicerina. Era el prisma vacío. No, está bien. Lo que pasa es que no disponían de un diagrama de la variación del índice en función de las longitudes de onda, como los otros chicos, para distintos vidrios, está bien. ¿Sí? Si no tienen un diagrama de ese tipo o una tabla que les dé para distintas longitudes, no pueden. Supuestamente, aunque no hubieran sabido que era agua, ¿sí? Podría haber sido una solución de agua con otra cosa. ¿Sí? Pero no, si no tienen una tabla que les indique cómo va variando en función del lambda o en un gráfico, bueno, no pueden aplicar ese procedimiento. ¿En la glicerina midieron solo con el rojo? Sí, porque los otros colores se dispersaba demasiado los puntos sobre la pantalla, entonces daba demasiado el error. Lo que pasa es que la glicerina le hemos puesto, bueno, la hemos sacado de los tubos largos donde hacen viscosidad, y cuando uno pasa la glicerina de un recipiente a otro, no queda totalmente transparente. ¿Sí? Siempre hay unos hilitos, unas venitas ahí que ustedes las pueden ver, y recién después de un cierto tiempo, cuando eso se estaciona, recién se pone más transparente. Entonces, sí, es verdad, se la podía apreciar. Claro, eso podría haber influido en el hecho de que ya no veían un punto a la salida del prisma. Profe, ¿podrías repetir lo de las gráficas del índice de refracción en función de lambda y por qué es que afecta al método este? No entendí bien eso. No, yo les preguntaba si ustedes habían tratado de hacer lo mismo que hicieron los otros grupos, que es mirar cuánto era el índice de refracción para el rojo, para el verde, para el azul, ¿sí? En la mayoría se mantenía casi constante, no había grandes variaciones, pero ellos iban al grafiquito que hemos presentado en clase, que lo presentó Manuel para
para refracción en lente, lo volvimos a ver ahora, ese gráfico que tenía la variación, ¿sí?, del índice de refracción desde el violeta hasta el rojo, para distintos materiales. En algunos era prácticamente constante y en otros sí se observaba variación. Entonces, en base a eso, los grupos anteriores habían cotejado sus resultados y han hecho una hipótesis acerca de qué tipo de vidrio podría ser, qué tipo de cristal podría ser. Claro, en nuestro caso, para el mismo material, que en este caso era el agua, Sí. En el principio, el índice de refracción nos dio todos iguales dentro del error asignado. Y aparte lo hemos verificado en internet, hemos entrado, hemos puesto Sí. índice de refracción para el agua y nos daba de 1,33, y igualmente para la glicerina nos daba de 1,48. Claro, ustedes, a lo que iba es que ustedes no disponen de un gráfico donde tengan cómo varía, un gráfico que les diga cualitativamente o cuantitativamente, si está a escala, cómo varía el índice de refracción para distintos líquidos, ¿sí?, para distintos líquidos transparentes en función de la longitud de onda. Entonces no podían hacer lo mismo que los otros grupos. Ustedes han ido y han visto un valor tabulado. En general ese valor tabulado es para el amarillo. Así es, Manuel, creo que así eran las tablas, sí, ¿no? así es. ¿Sí? O sea, lo más cercano al amarillo para ustedes es el verde, que sí les coincide, porque les da 1,33, ¿no es cierto? Así es. Sí. Entonces, correspondía en este caso que ustedes cuando controlen digan, bueno, en la tabla figura 1,33 para la longitud de onda correspondiente al amarillo, lo más cercano que yo tengo es el verde y me coincide, entonces está bien. Los resultados experimentales son coherentes, digamos, con las mediciones que se hicieron más precisas. Muy O sea, bien. esa técnica de comparar y de tratar de ver es cuando ustedes no saben de qué material es. Que Claro. podría haber sido el caso, les podríamos haber dado un material y les decimos que es agua, digamos que es una sustancia, una solución de agua con otra cosa. ¿Está bien? Bien, mi última duda sería, ¿cuál es el método que recomendarían ustedes para hacer la dispersión de errores en este caso? Porque nunca hemos trabajado nosotros con funciones trigonométricas. Mira, tendríamos que con lo que ustedes han encarado está perfecto, está bien, ¿sí? La técnica, digamos, habría que ver si digamos, los pasos están bien hechos, ¿sí? Controlar eso, pero está bien. Muy bien. Está bien, es considerar la derivada parcial con respecto a las distintas variables. Aunque físicamente, aunque no tienen que perder de vista que físicamente el n no depende de dos variables que a su vez son independientes entre sí. Claro. ¿Ah? Eso es lo único que tienen que tener claro, pero como técnica para estimar el error está bien. Claro, sería como que la medición de n es dependiente, pero el valor físico exactamente, no. Claro. ¿Sí? No hay que perder de vista esas dos cosas. Muy bien. Y la otra técnica, la de decir, bueno, voy a sumar error relativo del numerador y del denominador, también está buena, pero es una aproximación también a la que ustedes han empleado. ¿Está bien? Es una forma simplificada de estimar el error. Sí, ahí en ese caso, digamos, cuando vos tomás el delta, viste que vos tenés que poner un delta de seno sobre seno. Entonces, eso es lo que vos decías que no sabías cómo proceder. Sí, así es. En general, aunque hubiese Claro, sido una... ahí lo que hacemos siempre en ese tipo de situaciones es tomar la diferencial. ¿Está bien? Entonces, tenés que tomar la diferencial, digamos, de seno, es coseno del ángulo por la diferencial del argumento.
¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dejamos de compartir, profe? Sí. Sí. Hay una cuestión que ustedes podrían agregar al informe, digamos, para hacerlo más completo el trabajo, y algo que han preguntado cuando estábamos en clase, y es acerca de cómo influye el ancho de las paredes del prisma transparente. ¿Ya? Cuando uno construye ese prisma, bueno, puedes usar un vidrio muy delgadito o un vidrio más grueso. ¿Sí? En general, si ustedes ese prisma, pedimos que lo hicieran en las vidrierías y bueno, ellos no se arriesgan a trabajar con vidrios muy finitos, entonces lo han hecho un poco grueso. Pero, ustedes pueden hacer un análisis geométrico simplemente y van a ver que no influye para nada porque se compensa la salida, cuando entra en una cara, después la desviación, digamos, que sufre porque entra del aire a vidrio y de vidrio, digamos, a agua, ¿sí? Y después al revés en la otra cara cuando sale. Entonces ahí se compensa eso. Entonces no va a producir un error sistemático en el cálculo, porque nosotros estamos suponiendo que pasa de aire a agua. En realidad en la práctica no es así, pasa de aire a vidrio y luego al agua. Si ustedes hacen un análisis gráfico, incluso pueden hacer algunos calculitos, van a ver que eso se compensa en la otra cara y que lo único que tienen que exigir es que las láminas sean, que el vidrio tenga de láminas paralelas, caras paralelas, perdón, y que además en las dos caras tenga el mismo espesor. Si eso se cumple, no hay problema. Puedo suponer que pasa, o sea, el procedimiento es como si pasara de aire a agua y de agua de nuevo a aire. Muy bien. Sí, eso nos faltó. Una pregunta, o sea, haciendo el análisis geométrico, la compensación por la refracción que ocurre en el vidrio es perfecta o es más o menos aproximada? No, con el supuesto de que el espesor de una cara es el mismo espesor de la otra y que además el vidrio se trata de una lámina de caras paralelas, se compensa totalmente. Ah, muy bien. ¿Sí? Pero lo pueden hacer con el grafiquito ustedes, ¿sí? Y incluso lo pueden hacer unos cálculos de los ángulos, lo hacen a escala, ¿sí? Y van a ver que es así. Bueno. Bueno. ¿Alejo falta? Sí. Bueno, voy compartiendo la pantalla. ¿Se me escucha? Sí. Bien. Esto de acá. Bueno. Como habían dicho que era presentar lo que hemos hecho el martes, no he preparado un Word, no sé qué, pero sí tengo hecho las menciones y todo eso, así que lo voy a presentar así por fotos. Bueno, es lo mismo que han compartido mis compañeros antes. Tenemos el riel del sistema Pasco, el láser también del mismo sistema y el plato giratorio graduado en grados sobre el que pusimos el prisma. Y también otro objeto que para compensar la altura. Primero, sin el prisma marcábamos en la pared donde incidía el láser. Después colocábamos el prisma. A ver, ahí está. Luego colocábamos el prisma y lo hacíamos rotar hasta que encontrábamos el ángulo de la desviación mínima. Acá ya con esta imagen nomás ya lo digo. La distancia desde el centro del prisma hasta la pared sería X
y la distancia entre el punto desviado, entre el haz desviado y el haz sin desviar es I. Lo aclaro porque no tengo una gráfica todavía de eso. No. Acá consideramos que el láser pasa por el centro, aunque después vimos que no es así, no es exactamente por el centro por donde pasa. Y bueno, eso ya lo consideramos con errores de definición. Acá se puede ver que la sección transversal del prisma es un triángulo equilátero y para medir el ángulo alfa, que bien podría haber sido cualquiera de estos, lo tomamos a este y pusimos un semicírculo encima, semicírculo, sí, encima de una de las paredes, coincidiendo el cero con una pared, y medimos la amplitud del ángulo. Pusimos de esta forma el prisma porque así, usando los radiales que están marcados en el plato giratorio, ya podíamos tener una idea de dónde estaba el centro, al ser un prisma equilátero. Bueno, esto ya es otra foto. Esto creo que era con la glicerina no me acuerdo bien si era la glicerina o con el agua. Pero con el láser azul, a diferencia del verde y del rojo, se podía ver claramente por dónde pasaba el haz por medio. Y acá se puede ver que, bueno, sí, por el ángulo de la cámara puede ser que se vea un poco distorsionado, pero pasa cerca del centro. No exactamente, pero pasa cerca. Bueno, acá hay un poco de reflexión interna. Y esto es lo que comentaban también mis compañeros, que esto es el punto del láser rojo cuando era refractado por el prisma con glicerina dentro. No se formaba un punto como tal. Y acá ya no introducía más error. A ver, acá se lo ve más de cerca. Bueno, las mediciones son estas de acá. La distancia X, que ya dije que era del supuesto centro del prisma hasta la pared, hasta donde incidía. Y que la distancia entre el punto sin refractar y el punto del lado refractado. Y estos valores de acá son los errores que ya están incluidos, los errores de definición. Los errores de definición que hemos considerado eran el pandeo de la ruleta con el que medíamos la distancia X, el semi-ancho del punto de los puntos que se marcaban en las paredes, que al tomar dos puntos usamos los dos semi-anchos, uno de cada punto, además del error de apreciación de la regla. Era una regla de metal de 1 metro. Y bueno, también estaban los errores de definición para X, eran el que ya dije, el pandeo de la regla, la variación de la altura, porque no, la variación de la altura de donde estábamos midiendo, y también que no podíamos asentar directamente sobre el centro del prisma la ruleta porque lo íbamos a tirar el prisma, íbamos a derramar el líquido. Así que lo hacíamos medio flotando. Por eso los errores de definición, los errores con los que medimos, por lo menos lo que yo he considerado, son grandes. Aunque teniendo en cuenta la distancia que se midieron, no lo son tanto. Bueno.
acá tengo los ángulos medidos con estas expresiones de acá, con esta expresión, y acotado con esta otra, tanto en radianes como en grados. En grado porque son más cómodos para la lectura, pero en sí lo que hemos utilizado para los cálculos son los radianes, con su error relativo de 2%, un error porcentual de 2%, y los ángulos alfa, el ángulo que ya dije, a ver, que lo vuelvo a mostrar. El ángulo alfa, que sería este de acá, que lo hemos medido con el semicírculo, que también lo tengo puesto, lo tengo tabulados en grados como en radianes. Y el índice de refracción acotado con sus errores relativos también, calculado calculado con estas expresiones de acá. Bueno, acá tengo algunas anotaciones de los datos de la tabla y todo eso. No me, esto es una cosa mía ya. No me había dado cuenta que tenía que usar que para la propagación de errores y los cálculos tenía que usar los radianes, sino que los he usado porque el Excel no, creo, me parece que no trabaja con los grados. O sea, si pongo coseno de 23 no va a ser lo mismo que el coseno de 23 grados. Me toma 23 como radianes, si no me equivoco. Por eso que tengo puesto así, y también he usado estas funciones en el Excel para ponerlo los ángulos en grados o en radianes. ¿Hasta el momento alguna pregunta? No, está bien, Alejo. Sobre la propagación, Alejo, Sí. ¿por qué tenés un signo menos ahí para la cotangente de alfa sobre 2? ¿Cómo es hecho la propagación ahí? Es que, bueno, acá lo tengo. Wow. La propagación en sí la hice a ver si lo tengo puesto acá, está. La hice con las derivadas parciales. Bien. De la expresión esta de acá. Y bueno, en la forma diferencial me queda esto de acá, me queda con el signo menos S. Lo he tabulado y me daba negativo. Y la parte que que me hacía negativo el resultado de esto era lo que está subrayado ahí, lo que está marcado. Y eso lo he corregido al poner el valor, al usar el valor absoluto. Por eso la barra de valor absoluto. Bien. Pero lo he conservado al signo menos. Esa era una pregunta que también tenía. Bueno, acá no lo tengo puesto, pero estas son las cotangentes sobre 2. Si no me equivoco, lo tengo puesto acá. Sí. La pregunta que tenía es, el signo menos, no sabía si conservarlo o poner un signo más y ya está. Porque si ponía un signo más, me aumentaban un 2% los errores del índice de refracción. ¿Pero seguías teniendo hasta la centésima? ¿El delta de n? Sí. No me acuerdo si mantenía. A ver. Claro, tengo que poner valor absoluto todo. Tengo que sacarte de acá. No, te preguntaba porque el procedimiento está bien, digamos, es el mismo procedimiento que han seguido los otros chicos, digamos, para calcular el error. No, ya no me permite tener hasta la centésima. Ya se lo ve acá. Ya lo tendría que aproximar a la décima. No, pero está bien, el 6 lo podés mantener, 6 por 0,06 lo podés mantener ahí. No necesitas aproximarlo a la décima. Sí. Sigue siendo, Bueno, digamos... ese era
ese era un criterio que yo tenía, que ya cuando era más de 5 ya lo pasaba a 1 directamente. Ya era más de 0,5 lo pasaba a 1. No necesariamente, uno puede mantenerlo ahí. Eso de decir de que el 006 ya es 0,1, eso es cuando uno está hablando de la precisión de un método en error relativos, ¿sí? Una precisión, digamos, de un 6% es parecida a una precisión del 10%, ¿no? Generalmente no implica costos mayores ni nada por el estilo. Pero cuando uno está hablando de error absoluto, sí está bien mantenerlo a esto porque me dice que puedo garantizar hasta la centésima. Con un error más grande, por supuesto, que 0,01, pero podés medir hasta la centésima. Ahora, te preguntaba porque cuando nosotros empleamos la propagación con la regla simplificada esa de sumar errores relativos de numerador y de denominador, entonces llegamos a la misma expresión que vos tenés ahí, ¿sí? Nada más que con un signo más aquí delante de la cotangente. Claro. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí el error es más grande. Bueno, justamente ahí se pone de manifiesto, que esa técnica, digamos, de sumar errores relativos siempre, aunque esté en el denominador, es una aproximación, ¿sí? Es una técnica más sencilla, pero en realidad es aproximada a al verdadero cálculo, digamos, que es esto que se hace con las derivadas, ¿no? Entonces estamos tomando un error por exceso, estamos estimando el error con un valor superior al valor. Claro. Y bueno, esa era una duda que tenía. El signo menos. Entonces, el signo Vos menos empleado este procedimiento lo podés dejar así, ¿no? Ah, bueno. Y bueno, el valor absoluto es más o menos arbitrario por el tema que me daba, me lo hacía negativo, aunque podría haber aplicado valor absoluto a todo el término y quedaba con un error aún más pequeño aún. Y bueno, eso es todo. Mostrar la foto del prisma con la luz azul, creo que era. Ahí logrando. Ese. Está bueno. ¿Sí? Bueno, eso se consigue porque es glicerina. Si fuera agua, digamos, habría que agregarle unas pequeñas partículas de algo para que se vea la trayectoria del haz, o tal vez en una oscuridad total sí, porque el agua no es pura perfectamente, tiene algunas partículas, también se podría ver, ¿sí? En una oscuridad total algo se ve. Esto se ve así porque es glicerina y, digamos, no está totalmente transparente. Acá para tomar esta foto, profe, he utilizado filtros en el teléfono. Ajá. Más o menos una configuración que he utilizado para tomar fotos a un eclipse solar. O sea, disminuye la cantidad de luz, creo, de la intensidad de luz que recibe la cámara. Lo estoy diciendo más o menos como entiendo. No sé muy bien cómo funciona eso. Tendría que verlo. Y eso de tomar foto de un eclipse solar lo hice con una máscara de solar. No, claro, por si acaso. Bien. Bien, esto sí se puede ver igual con el ojo así, si estuviéramos en una pieza totalmente oscuras, ¿sí? Y se lo veía también. A veces trabajamos en las piezas esas de óptica atrás. El ojo se va acostumbrando a la oscuridad y eso permite visualizar mejor y se ve más o menos así, porque la glicerina no es totalmente transparente, es mucho menos transparente que la del agua, ¿sí? Sobre todo porque no estaba estacionada en este caso. Lo que se ve ahí, lo que quería que vean es que en la condición de ángulo mínimo, ¿sí? Si el triángulo es equilátero o isósceles, en este caso es equilátero, entonces la trayectoria es paralela a la otra cara del prisma.
¿sí? Hay dos caras del prisma en la cual entra y la otra sale. Y después queda una cara, ¿sí? Del triángulo. Entonces, del triángulo que forma la base. Fíjense que la trayectoria es paralela, eso se está viendo ahí experimentalmente. ¿Sí? Y bueno, si uno va a tomar el criterio de medir siempre desde el centro del prisma, en la práctica uno tiene que tener cuidado de tratar en lo posible de que las incida en la mitad, ¿sí? En la cara, en una de las caras, de tal manera que esa trayectoria, esa que se ve ahí iluminada, pase por el centro del prisma. Y eso sí se puede hacer en la práctica. Uno corre un poquito el prisma a la izquierda o a la derecha hasta lograr esa situación. Bueno, aquí es fácil visualizar, es más difícil en el caso de los prismas sólidos, ¿no? Pero mirando desde arriba y viendo dónde está incidiendo el haz, sí se puede. Entonces ahí sería más cierto, digamos, la hipótesis, digamos, la decisión que uno toma de medir siempre desde el centro del prisma hasta la pared. Bien. Bueno, eso nada más. ¿Vos tenés algo más, Manuel, para decirle? No, no, nada, Silvia. También eso, me gustó esa foto donde se ve eso. Y ahí simplemente aclarar de que en el caso de isósceles, bueno, siempre estamos diciendo de que las entra y sale por las caras iguales, ¿no? Sí. Eso nomás. O sea, ahí en esa condición va a ser paralelo el haz, ¿no es cierto?, a la cara que queda, la otra cara que queda sin intervenir, ¿no? Claro, al lado desigual, digamos. El lado Sí. desigual, Claro. claro. ¿Sí? Ahí el haz va a ser paralelo al lado desigual. Pero está bueno. Está bueno, porque bueno, eso es lo que muestran siempre en los gráficos que presentan la mayoría de los textos. Y en la práctica a veces no se visualiza, se pierde de vista eso, pero también hay que aclarar que si uno usa otro triángulo que no es ni equilátero ni isósceles, ¿sí? También se observa el fenómeno, también se puede medir, la técnica vale, nada más que en ese caso, digamos, la trayectoria del haz no va a ser paralelo a la otra cara, nada más, ¿sí? En este caso sí lo es, si el triángulo es equilátero, puede serlo si el triángulo es isósceles y hago incidir el haz en una de las dos caras iguales, ¿sí? Para que salga por la otra que es igual, pero que no siempre es una condición que se va a cumplir. Podría haber usado otro tipo de prisma, ¿sí? Que no sea ni equilátero ni isósceles. Y podrían haber medido perfectamente. Bueno. Yo me quedo con una duda. El agua que hemos usado acá, por ejemplo, era agua del caño, ¿verdad? Sí. Ajá. Y ahí los minerales que tiene el agua corriente, ¿puede variar, hace variar el índice de refracción? ¿O es recién se lo vería para una precisión aún mayor que la que hemos visto acá? Creo que necesitaríamos una precisión mayor para distinguir, Ajá. ¿sí? Y habría que ver si la tabla a la cual uno recurre para comparar dice qué tipo de agua es. Por lo general, muchas de las propiedades están tabuladas respecto a, usando agua destilada. Y a cierta temperatura, bueno, uno siempre pone las condiciones en la tabla. Y también es mejor. Habría Y que ver también, qué dice la tabla para ver si puede haber alguna diferencia o no. claro. Y yo lo que estaba por decir era que también
sabe diferenciar qué materiales tiene en suspensión el agua, es mejor utilizar otras propiedades como la conductividad o Claro. Sí, viscosidad, claro, todo esta eso. propiedad, si no hay variación, no es sensible, digamos, no nos serviría para determinar qué tipo de material Claro. es. Sí, por ejemplo, para distinguir entre glicerina y agua, ¿sí? Sí, Yo ahí tengo una sí. sustancia transparente, supongamos que sea totalmente transparente la glicerina, que ya está estacionada, ustedes no pueden tocarla, ¿sí? Y uno les dice, bueno, acá hay una sustancia transparente, un líquido transparente, midan el índice de refracción y determinen de qué es. Y ahí es fácil determinar porque van a una tabla y van a ver que lo único que tiene el índice de refracción 1,48, 1,49 es la glicerina. ¿Está bien? O sea, la precisión del método es suficiente para distinguirla del agua, por ejemplo. Y bueno, ya para finalizar, acá los índices de refracción, el azul, la más grande, como se lo podría llegar a esperar, no he encontrado ninguna tabla que compare el índice de refracción del agua con la longitud de onda, pero viendo el comportamiento que tienen los índices de refracción en general, es esperable que sea más grande el azul, como se lo puede ver acá. Y bueno, de la glicerina, ese ya no lo sé tanto. Encontré, bueno, la tablita esta del Sears-Szymanski Sí. para la luz amarilla. Y bueno, acá tenemos para el agua 1,33 y para la glicerina 1,47. Así que Bien, dentro y del no error vamos. no dice qué tipo de agua, solo te da la temperatura del líquido y sí te da la longitud de onda, ¿no? ¿Cuánto es? Ahí está Sí, para la allí, amarilla. para la amarilla. Bueno, vos deberías comparar con el verde, que es lo más cercano que tenés a esa longitud de onda. Y da 1,33 también. Sí, No llego a tener la apreciación de las milésimas. claro. Y bueno, eso sería todo ya. Ya dejo de compartir. Bueno, listo, ya más o menos creo que ya cada uno sabe cómo tiene que completar el trabajo para el informe. ¿Sí? Pongan fotos del dispositivo experimental, hagan bien los diagramitas y sobre todo nos interesan las conclusiones. Es decir, no solamente que describan el trabajo, sino que en base a los resultados puedan ustedes elaborar alguna conclusión acerca de la precisión del método, acerca de, bueno, de lo que ustedes han podido recoger en la práctica. Bueno, Sobre el material, si es un material que tiene un gran ángulo de dispersión, que puede ofrecer, digamos, una dispersión grande o chica, de acuerdo a sus resultados. Algún aspecto específico sobre la experiencia que quieran resaltar, bueno, todo eso va en las conclusiones. ¿Quieres decirle algo más, Manuel, los chicos? No, Silvia, está bien. Eh, Justamente resaltar eso que vos decís de las conclusiones, que vean, digamos, en general que estamos trabajando con vidrios que tienen una baja dispersión. Por lo menos dentro del método de medición que nosotros
Claro. estamos utilizando. Así que bueno. No tengo nada más que agregar. ¿Alguna pregunta? Alejo, ¿vos querías preguntar algo? Sí. En el laboratorio se podrían saber qué tipo de material es este. Es una pirámide de no sé qué vidrio, como tornasolado se ve. Ujú. No sé si se llega a presión a cámara. Sí, más o menos. Sí. A ver si le puedo poner una luz O sea, blanca. podrías medir el índice de refracción. No sé ahí. Sí, sí se lo veo. Ajá. O sea, ya más por curiosidad ya que otra cosa. Está bien. El asunto sería ya de planificar más o menos cómo sería la medición por el tema de que una pirámide. Ujú. Claro. Sí, ahí se complica un poquito. Sí, se complica para poner, digamos, las caras, pero se puede. La, ex- la expresión así de ángulo mínimo, ¿podría seguir usándola en este caso? O sea, si agarro así de perfil nomás, A que ver, no pase se el te haz ubica. Sí, vos tenés dos caras que forman un ángulo. claro, O sea, sí, digamos. solamente tendría que tener cuidado con hacer que inciden solamente en las dos caras. Claro. Bien, Claro. Sí, lo complicado es hacer el dispositivo experimental, digamos, de cómo sujetar el prisma, porque con los prismas rectos que nosotros usamos es fácil apoyarlo y girarlo, ¿no es cierto? Acá, bueno, tendrías que ver cómo hacer eso en este caso. y ya jugando más o menos hice algo parecido. Lo puse en el borde de una mesa que está cerca de una pared y agarré el láser rojo que tengo y lo hice que dé casi va paralelo al piso, paralelo a la mesa y se desviaba hacia abajo en la pared. Por ahí creo que tengo bollando las mediciones que hice con una regla en ese momento. ¿Está bien? ¿Ah? Pero eso lo hice más o menos jugando, viendo cuando estaba estudiando refracción, así ¿Y más o menos lo hice. sacaste un valor? Y por ahí debo tener las mediciones, pero solamente tengo de la dispersión de la desviación, no tengo las distancias, no tengo la otra distancia desde la pared hasta que Ah, sería el centro de la pirámide. Claro. Ujú. Y bueno, esa era nomás mi pregunta. Está bien. Ya, ya veo si la llevo la próxima vez que vaya al laboratorio. bueno. Bueno. ¿Es de polímero o es un vidrio? Y me parece que es vidrio, Ajá. por la forma en la que se ha roto cuando se cayó de una biblioteca. Ah, está bien. Ahí Buenísimo. tiene medio roto una puntita. Claro. Y tiene otras astilladas. Bárbaro. Bueno, entonces nos vemos, chicos. Les queda preparar el informe y nos vemos el martes. Bueno, profe, ¿el martes va a ser presencial o virtual? Presencial. Bueno,
Martes, Bien, 8:30, entonces, laboratorio. Sí. Bien. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, Chao, profe. nos vemos. profe. Chao. Nos vemos. Chao. Adiós. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao.